En este video vamos a ver un poquito sobre lo que es el estado y lo vamos a implementar usando el hook de useState. A comparación del anterior video, lo que hice fue mover los componentes que teníamos en AppTSX, los moví a esta carpeta y eliminé todo y creé un nuevo componente que básicamente puse nada más un título y un div donde vamos a ir poniendo lo que vamos a hacer hoy. Entonces, ya que tengo aquí mostrando mi componente, hoy vamos a ver un poquito sobre el estado, que básicamente el estado es las variables que podemos llegar a tener y que van a interactuar con nuestra aplicación, que van a hacer que modifique, por así decirlo, la interfaz, o sea, todas las variables que van a conllevar algún cambio. Entonces, lo más normal es de que, como lo vimos en el anterior video, los parámetros, lo más normal podríamos decir que hagamos una variable con, en este caso, el valor 0. Esto es de tipo numérico y aquí simplemente podemos mostrar que el valor del contador es, y entre llaves poner el nombre de la variable. Ok, entonces si vemos ya se nos muestra aquí, pero le doy un poquito más de estilo. Class name text 3xl, font semi-bold. Entonces ya vemos más nuestro texto y vemos que nuestra variable en efecto es 0. Si aquí la modificamos, pues también se va a ir modificando nuestra página. Esto es porque se recarga. Entonces vamos a iniciar con un contador en 0 y vamos a agregar un botón ahora de un botón, y en este botón vamos a ponerle un más, porque básicamente va a ser el que va a aumentar nuestro contador. En este caso le doy un poco de estilo, background gray, 300, y por ejemplo de width quiero que sea 10, de height también que sea 10. Aquí solo le estoy dando, vamos a redondear los bordes, 3xl, y ya tenemos nuestro botón. En este caso creo que el texto también se ve un poquito básico, entonces font bold. En efecto le voy a cambiar a un azul. Entonces ya tenemos un poquito nuestro botón, y al accionar este botón vamos a ir cambiando nuestra variable, que en este caso lo vamos a hacer mediante un clic, y aquí mismo voy a hacer esta función. Esta función no va a regresar nada, entonces le digo que a nuestro contador se aumente 1. Entonces, ya que tenemos justamente no es asignable de tipo void, entonces ya tenemos la función que cada vez que se le da clic va a aumentar el contador. En este caso si le doy clic no pasa nada, pero si aquí en este caso hago un console.log de nuestro counter, vamos a inspeccionar un poquito consola. Entonces cada vez que le voy a dar clic va a aumentar el contador, pero también lo va a pintar en consola. Y en efecto se está pintando por consola, pero si vemos en la interfaz no se ve. Esto es porque no estamos utilizando el estado o el hook que nos da React para actualizar la interfaz. En este caso vamos a utilizar el hook de useState, que básicamente primero lo tenemos que importar para que no me dé error mientras. Entonces vamos a importar de React useState, y esto lo vamos a traer de la librería de React. Entonces ya que tenemos importado el useState, la sintaxis para empezar a usar este hook, pues nada más es poner esta variable. Voy a quitar esta línea de código que no nos sirve para nada.
Entonces vamos a declarar una constante y vamos a recibir un array. Ahorita le ponemos cómo se va a llamar nuestro estado, en este caso igual va a ser counter, y también nos va a devolver el useState, es por así decirlo una función, es una función, y nos va a devolver una función también, que este va a ser setCounter. Esta función nos va a ayudar para actualizar nuestro contador porque no lo podemos modificar directamente, y esto va a ser igual a useState, y como estamos utilizando TypeScript, pues aquí le tenemos que indicar de qué tipo va a ser nuestro estado. En este caso vamos a usar un número, y dentro de los paréntesis vamos a ponerle el valor inicial de nuestro contador, de nuestro estado, que en este caso va a ser un 0. Y si vemos aquí ya estamos utilizando counter, que es el que recibimos, y su valor por defecto es 0. Entonces sí nos está visualizando bien la interfaz. Pero si vemos aquí nos da un error porque no podemos asignar a counter, asignarle otro valor, porque esto es una constante. Entonces lo tenemos que hacer mediante ese método. Entonces le damos setCounter y podemos hacer aquí dos cosas. Por ejemplo, obtener el valor de counter actual y sumarle 1. O lo más recomendable, porque esto es una función asincrónica, es aquí poner una función, obtener el valor previo y retornar el previo más 1. Entonces esto es number, voy a retornar un number y el parámetro también es un número. Entonces ya que tenemos este setCounter, cada vez que le hagamos clic va a actualizar nuestro contador. Entonces si le damos clic a este botón ya se nos refleja la interfaz. Esto es porque dice hubo un cambio, entonces tengo que refrescar, por así decirlo, la página, o en este caso nada más el componente. Entonces esto es para que nos sirve useState, es para que si hay una variable que interactúe directamente con la interfaz, pues sea de una manera como óptima, ¿no? Mostrándolo en la interfaz cada vez que se modifica. También si lo seguimos viendo por la consola, vamos a ver que se sigue pintando más que nada. Y esto está bien para cuando se usa un componente. O sea, por ejemplo, si yo estoy en state example en este componente y quiero en cuadrado utilizar este mismo contador, pues no puedo acceder a él directamente. Así que en el siguiente video vamos a ver un poquito cómo se interactúa el estado en varios componentes, porque si bien tenemos un componente y le podemos pasar parámetros al componente hijo, si el componente C1 quiere acceder al estado del C4, pues va a ser muy difícil, tendríamos que hacerlo en cascada y obviamente no nos conviene. Entonces imaginemos que este es el estado, un estado global que puede acceder cualquiera, y por ejemplo que lo acceda el C1, que también lo pueda acceder el C4 sin necesidad de andar pasándoselo por parámetros. Entonces esto es una alternativa fácil que vamos a ver en los siguientes videos. Vamos a usar recoil, pero también hay otras herramientas que nos ayudan de igual manera, como está Redux, etcétera. Por este video es todo, espero que hayamos aprendido un poquito sobre lo que es el estado y cómo modificarlo.